Estimados alumnos, espero que se encuentren muy bien. Eh, Vamos a continuar nuestro curso de antropología filosófica por este medio. En el video y en la sesión anterior, lo que estuvimos revisando fue el pensamiento de Søren Kierkegaard, con especial énfasis en su obra Las obras del amor. Estuvimos también explicando cuestiones generales acerca de su rechazo a la filosofía de Hegel, teniendo esto un carácter muy abstracto, especulativo, conceptual, etcétera, etcétera. De acuerdo con Kierkegaard, por el otro lado, la filosofía más bien debía de tener este carácter dirigido hacia el individuo, ¿no? Hacia personas concretas de carne y hueso que tienen que tomar decisiones, que tienen que establecer un proyecto de vida, que tienen que decidir entre diversos modelos, ¿no? Que se correspondían a grandes rasgos con esto que explicábamos de los estadios estético, ético y religioso. En cualquier caso, lo que nosotros apuntábamos era que Kierkegaard se sitúa dentro de esta estela de pensadores que está luchando contra la filosofía hegeliana, por una parte, y académica en general, ¿no? Que piensa que el ser humano es algo cambiante, dinámico, diverso, que difícilmente puede ser aprendido mediante categorías puras o categorías absolutas, ¿no? Más bien lo que habría que hacer es dar panoramas específicos, puntuales, a partir de los cuales los seres humanos pudieran ellos interpretarse y quizás tomar distancia crítica respecto al autor, ¿no? Bueno, eso Kierkegaard lo hace de una manera magistral y el autor que nos va a ocupar en este video también. El autor de quien nos vamos a ocupar ahora es Friedrich Nietzsche, ¿no? Un pensador alemán que vive de 1844 a 1900, un pensador que pues de alguna manera cimbró la filosofía occidental desde sus fundamentos, desde sus simientes más básicas o elementales. Esta categoría o esta frase que les voy a decir ya había salido a colación en algunos otros casos, en algunos otros momentos, pero este filósofo francés del siglo XX, Paul Ricoeur, o Ricoeur, ¿no? Paul Ricoeur, si lo quieren googlear, si lo quieren buscar, bueno, este filósofo importante, de quien incluso, por cierto, también diremos algo más adelante en esta materia, bueno, él hablaba, por ejemplo, de tres grandes maestros de la sospecha, ¿no? Es decir, que buscaban de alguna forma replantear o repensar cómo es que la filosofía occidental había manejado ciertas categorías, ¿no? Uno de ellos es Marx, ¿no? Que pretendía encontrar un hilo conductor común a la historia humana a partir de la lucha de clases, y bueno, ¿no? Todo ese análisis que ya hicimos, proletarios, burgueses, los medios de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Otro autor que cabría dentro de estos autores o maestros de la sospecha, según Ricoeur, sería Freud, ¿no? Al poner en un primer plano o en un primer término la sexualidad humana, incluso desde muy temprana etapa infantil, y siendo esto algo muy determinante para la constitución de nuestra personalidad, para nuestra autocomprensión, para pues todos los patrones de conductas que tengamos, algunos de los cuales tendrán cierto corte patológico, de acuerdo con Freud, y eso sería menester atender mediante su técnica del psicoanálisis. Pero bueno, nuestro video es de un maestro de la sospecha que estaría más o menos en medio, por decirlo así, que sería Nietzsche, quien, como muchos de ustedes ya sabrán,
o muchos de ustedes ya tendrán noticia, pues es un filósofo que de alguna manera pone en tela de juicio muchas cosas de la tradición, ¿no? El hecho de que haya, por ejemplo, categorías absolutas, valores absolutos, bueno, eso es puesto en tela de juicio por él, por ejemplo, en una obra con un título muy elocuente, Más allá del bien y del mal, ¿no? O sea, como si hubiera algo que estuviese más allá del ámbito de lo moral, ¿no? De las imposiciones, de las reglas, que muchas de ellas son o han sido implantadas, de acuerdo con el planteamiento de Nietzsche, por intereses de poder, ¿no? Por algunas personas que por motivos específicos han tratado de tergiversar pues, cuáles serían los apetitos, los instintos, las pasiones más profundas de los seres humanos. Entonces Nietzsche es famoso por ello, ¿no? Esto también se encuentra una expresión, ¿no? Esto también encuentra una expresión, una formulación con su famosa frase de Dios ha muerto, que la presenta en dos ocasiones, en dos obras. Una de ellas es La Gaia Ciencia, la ciencia jovial, y la otra, a eso aludiré textualmente un poco más adelante en este video, en Así habló Zaratustra, ¿no? La obra que Nietzsche juzgaba era más esencial, más determinante en su pensamiento y que pretendía ser una especie de nuevo evangelio, pero que tumbara las categorías occidentales básicas, ¿no? Atenas y Jerusalén, la filosofía griega y la tradición religiosa judeocristiana, pues a juicio de Nietzsche, ambas han tenido un efecto muy negativo, muy pernicioso en lo que es o ha sido el desarrollo de la cultura, pues hasta la época que él le toca vivir, ¿no? En el siglo XIX. Nietzsche se forja no tanto propiamente como filósofo, sino como filólogo, un filólogo clásico, alguien que tenía un conocimiento muy destacado del griego y del latín, ¿no? Alguien que consigue una cátedra de filosofía a muy temprana edad, incluso sin haberse doctorado, pero su maestro, un filólogo muy reconocido de apellido Ritschl, en su tiempo se entera de que hay una cátedra libre en la Universidad de Basilea, en Suiza, y él recomienda pues, a su discípulo más avanzado, más docto, más sapiente, que sería Nietzsche, ¿no? Y ahí en esa cátedra de Basilea, bueno, pues empieza a hacer su producción literaria, filosófica. Esta obra que él va desarrollando se vuelve un tanto controversial, por lo poco académica que es. Entrar en esto en todo detalle es algo que no puedo hacer, pero lo que habría que decir es que Nietzsche pues esperaba que produjera obras de análisis pues muy puntilloso acerca de pues los textos clásicos, ¿no? Ya sean de historia, ¿no? Herodoto, Tucídides, de poesía, Homero, los clásicos, Platón, Aristóteles, etcétera, cosa que él va haciendo un tiempo, pero después rompe con esto, ¿no? Y un poco todavía en la estela del romanticismo, aunque Nietzsche no es propiamente un filósofo, un pensador o un poeta romántico, ni mucho menos, pero lo que él trata justamente de hacer es poner al individuo, la singularidad, etcétera, en un primer plano, tal como lo hacía Kierkegaard a su modo, pero mientras que Kierkegaard lo hacía desde una perspectiva creyente, cristiana, que él trataba justamente de mostrar la importancia vital y existencial del cristianismo, de cómo este es un mensaje pues absolutamente radical que tendría que transformar toda nuestra concepción si es que nos autointerpretamos o nos entendemos como cristianos. Bueno,
Nietzsche va a hacer algo parecido, pero en contra de esto, ¿no? En contra de los valores tradicionales, en contra de la religión, ¿no? Que, bueno, pues esto tiene varias resonancias, ¿no? Y varios puntos en común con autores en esa época, ¿no? Feuerbach, a quien ya también vimos, Max Stirner, el propio Marx, ¿no? Que veían en la religión algo que distorsionaba la capacidad de comprender la realidad, de autointerpretarse, de autoentenderse, de establecer un modelo de vida, etcétera, por parte de los seres humanos. Eso es algo a lo cual Nietzsche se suma, pero la crítica que él hace o que él plantea, pues va a tener una influencia pues demoledora, bastante impactante, ¿no? Ya sea que uno piense en un lado o hacia otro, lo que se vuelve un hecho es que no se puede pensar varios desarrollos intelectuales, artísticos, culturales, sin la figura de Nietzsche, ¿no? De hecho, una de pues las personalidades más allegadas a Nietzsche, una filósofa, pensadora, etcétera, de la cual él estaba enamorado. Él fue poco correspondido, pero tenía un trato con esta mujer, Lou Andreas Salomé. Bueno, ella le dijo en algún momento, Friedrich, ¿no? Llamándole cariñosamente a Nietzsche, Friedrich, el siglo XX será tuyo. ¿Por qué? Porque el siglo XX será también una época de grandes cuestionamientos, de grandes revisiones, donde pues pareciera ser, ¿no? Sobre todo a partir de las experiencias trágicas de las dos guerras mundiales, que el proyecto filosófico moderno pues había fracasado, que la razón, como diría Goya en uno de sus grabados, ¿no? Los sueños de la razón producen monstruos, los sueños de la razón producen monstruos, y pues eso encontramos un diagnóstico muy pesimista, muy negativo en el siglo XX, ¿no? De ahí que surjan distintos movimientos y entre ellos la así llamada posmodernidad, ¿no? Que qué sea posmodernidad es algo debatido, es algo que incluso al día de hoy sigue siendo objeto de controversia, pero hay pensadores que no elaboran deconstrucción, arqueología del saber, pensamiento débil, etcétera. Estoy hablando, por ejemplo, de Jacques Derrida, Michel Foucault, Gianni Battimo, etcétera, y todos ellos tienen como referencia a Nietzsche. Entonces, Nietzsche es un referente para pensar o cuestionar distintas categorías, ¿no? Distintos tópicos, distintas temáticas que de algún modo u otro se habrían asentado, ¿no? Quizás dos frases puedan ilustrar muy elocuentemente esto acerca de Nietzsche. Por un lado, su frase, no hay hechos sino solo interpretaciones, ¿no? Es decir, siempre estamos discutiendo, siempre estamos elaborando, siempre hay de alguna forma intereses que nos obligan a revisar las cosas y siempre estamos nosotros en ciertos cambios. Entonces, pues a partir de esa frase nosotros podemos entender por qué Nietzsche, en primer lugar, busca cuestionar varias cosas y por qué, por otro lado, no es alguien que como tal busque erigir un sistema filosófico o un sistema de pensamiento. Bien, eso por una parte, y por otra parte hay otra obra famosa de Nietzsche, de la cual quisiera también como destacar su subtítulo, se llama, o sea, el título es El crepúsculo o el ocaso de los ídolos, ¿no? El crepúsculo de los ídolos, el ocaso de los ídolos, así se suele traducir. Y el subtítulo es O cómo se filosofa a martillazos, ¿no? Es decir, cómo agarras algo y empiezas a demolerlo y ver qué queda, ¿no? O sea, ver cuáles son las estructuras de fondo, cuáles son las categorías que están ahí asentadas y que no saltan
a simple vista, ¿no? Bueno, esto va a tener una repercusión importante en Heidegger, en Jacques Derrida, etcétera, ¿no? Quienes conozcan o tengan noticia de alguno de estos autores podrán irlo más o menos hilando o vislumbrando. En cualquier caso, nuestra sesión se centra en Nietzsche, ¿no? En este pensador, repito, que pone en tela de juicio categorías básicas, categorías fundamentales y categorías que inciden profundamente en qué en qué cosa o en qué a qué está convocado a convertirse el ser humano. Desde su obra más temprana, ¿no? Publicada, porque Nietzsche tiene una publicación de juventud muy amplia, pero solo se publicó en su mayoría póstumamente, pero de su producción temprana, el nacimiento de la tragedia va a ir sentando las bases para establecer esto que he venido comunicándoles, ¿no? Una dura crítica acerca de la imagen, acerca de las concepciones asentadas acerca del ser humano. Ahí, por ejemplo, Nietzsche subraya que esto es muy a grandes rasgos, ¿no? Como muchas cosas que estaré diciendo en estos videos, porque entrar a detalle estos tópicos me llevaría mucho más tiempo, pero lo que se puede decir muy sintética y puntualmente es que Nietzsche de alguna forma denuncia en el origen o nacimiento de la tragedia, der Geburt der Tragödie en alemán, ¿no? Bueno, que el título completo es el nacimiento de la tragedia a partir del espíritu de la música, ¿no? Nietzsche quiere decir, bueno, nosotros tenemos una imagen del ser humano a partir de los griegos como un ser racional, pensante, discursivo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que Nietzsche quiere poner en un primer plano, quiere destacar, es que los seres humanos también somos apetitos, instintos, pulsiones, sexualidad, erotismo, sueños, fantasía, imaginación. Y que eso justamente se ha ido relegando, ¿no? Se ha ido perdiendo. Lo que Nietzsche quiere hacer en algún sentido u otro es de la mano de un análisis de la tragedia griega, ¿no? Sobre todo en sus dos primeros representantes, serían más famosos, que serían Esquilo y Sófocles. Lo que él quiere decir es que estos autores comprendieron esa complejidad siempre en tensión que puede ser el ser humano, ¿no? Que busca la razón, pero que a su vez tiene apetitos, tiene instintos, tiene pasiones, ¿no? Y eso, dice Nietzsche, lo perdemos cuando hacemos estos estudios eruditos, filológicos, ¿no? De los textos clásicos. Perdemos de vista, por ejemplo, que las tragedias pues eran festividades dionisíacas, ¿no? En honor al dios Dionisios, el dios de la sensualidad, del vino, de los apetitos, etcétera, y que pues de alguna forma era exaltado, ¿no? Entonces esto nos pone Nietzsche, no era simplemente como ir a un musical a comer palomitas, ¿no? O sea, ir a la tragedia era un evento trascendente, fundamental, que debía cambiar tu concepción del mundo, sacudirte, despertarte, ¿no? Levantarte de una especie de letargo. En ese sentido, en esta clave, Nietzsche va diciendo que, bueno, por supuesto, ¿no? Las tragedias, si uno ve o las analiza filológicamente, pues tienen un diálogo, tienen una estructura, hay una plot, ¿no? Como se diría en griego, un mythos, ¿no? Hay un relato unitario que tiene principio, medio y fin, ¿no? Sin embargo, todo esto iba acompañado de danza y sobre todo también iba acompañado de la música,
¿no? Iba acompañado de distintas clases de sonidos, representaciones. Sabemos que se tocaban piezas que no han llegado hasta nosotros, pero Nietzsche trata como de imaginar o conjeturar qué pudo haber sido esto, por una parte, y por otro, repito, mostrar todas las cosas que ya en el mundo griego hablaban de que los seres humanos tenemos una dimensión un tanto, repito, irracional, inconsciente, instintiva, etcétera, que no somos muchas veces enteramente dueños de todo aquello que hacemos, ¿no? Que somos algo complejo, dinámico, algo que continuamente está en proceso, ¿no? Que está elaborándose, que está en devenir. Esta categoría de lo dionisiaco, el dios Dionisios, va a ser muy importante para todo el pensamiento de Nietzsche en general, porque este es como el Nietzsche de juventud, como les decía, pero en realidad la figura de Dionisios va a ser como un hilo conductor para todo su pensamiento. Que debía estar, y eso sin embargo muchas veces se pone, no en un primer plano, se olvida, pero yo creo que es fundamental y Nietzsche así lo entendió. O sea, en el nacimiento de la tragedia Nietzsche dice, a ver, si nosotros nos entregáramos completamente a esto, a los apetitos, a los instintos, a las pasiones, etcétera, estaríamos aniquilados, ¿no? Estaríamos fulminados, estaríamos fuera de combate ya a la tercera o a la cuarta noche, ¿no? Es decir, quizás Mick Jagger y Keith Richards pueden tener una vida así, pero el 99.9% de los mortales no puede vivir una vida así de disoluta, ¿no? O así de entregada a los más distintos excesos. Nietzsche pensaba, lo dionisiaco te puede aplastar, ¿no? La sexualidad, el vino, la embriaguez, el sueño, la imaginación, etcétera. Si no hay como un asidero o un punto de control en la vida de nosotros, los seres humanos, estaríamos condenados como a la desviación total y al caos y en último término a la destrucción, repito. Por eso es importante también, y Nietzsche no lo niega, razonar, pensar, concebir, meditar, ¿no? El momento dionisiaco, de acuerdo con Nietzsche, es un momento donde uno se siente como parte del universo, como parte del todo. La diferencia entre las cosas y la propia identidad se reduce al mínimo, si no es que desaparece, pero después volvemos a tomar conciencia, ¿no? Volvemos a reparar adecuada y racionalmente sobre las cosas, y esa era como la tensión, ¿no? Los instintos, dice Nietzsche, que continuamente se excitan a uno a otro, ¿no? El instintivo y el racional. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Bueno, el siguiente gran trágico, después de Esquilo y Sófocles, fue Eurípides, y Eurípides, pues se sabe, tuvo ciertos tratos con Sócrates, empezó a racionalizar mucho lo que era la tragedia, al punto que si uno ve uno lee ciertas tragedias de Eurípides, pues parecen más tratados filosóficos que realmente un drama, ¿no? Bueno, hay algunas que sí, yo creo que Nietzsche es un poco injusto quizás con Eurípides, pero sí hay algunas que son profundamente especulativas, no que las otras sean más superficiales o menos profundas, ¿no? Pero hay más drama, hay más acción, ¿no? Las tramas, las historias son más complejas en Esquilo y en Sófocles, particularmente en Sófocles, ¿no? Que era también, por cierto, el trágico a quien Nietzsche más admiraba. Bueno, Eurípides casi podríamos decir le dio un veneno a la tragedia, ¿no? Nos puso en sintonía con la filosofía de que solo lo racional era importante, ¿no? Que solo lo discursivo, lo conceptual, las nociones, los juicios, ¿no? Pero esto de alguna forma puede esclavizarnos, ¿no? Puede
podemos ser presas de nuestra propia razón, por ponerlo, repito, en cierta terminología de este autor. Ahora, esto se conjuga con la filosofía, ¿no? Que la filosofía, sobre todo a partir de Sócrates, o sea, Sócrates es como el villano de la película, ¿no? Es decir, que quiere ordenarlo todo, poner todo en categorías rígidas, abstractas, en un mundo proyectado, ¿no? En un ideal mucho más elevado que quién sabe dónde esté, ¿no? Pero en cualquier caso se denomina aquello divino, y todo ese quehacer filosófico previo, de acuerdo con Nietzsche, es relegado, ¿no? ¿Cuál quehacer filosófico previo? Bueno, Nietzsche tiene una concepción muy interesante acerca de la filosofía anterior a Sócrates, bueno, que en realidad la conocemos a partir de Platón, ¿no? Por eso el libro de juventud de Nietzsche donde trata esto se llama La filosofía, bueno, tiene dos libros, uno que se llama La filosofía preplatónica y otro que se llama La filosofía en la época trágica de los griegos. Básicamente, la tesis de Nietzsche es que los griegos no estaban tan interesados en levantar un edificio de pensamiento teórico, especulativo, etcétera, sino que lo que querían era tener herramientas para vivir, ¿no? O sea, tener nociones a partir de las cuales ver el universo, ver la naturaleza, interactuar con otros seres humanos. Eso era, al final del día, lo importante, y no tanto así como hacer una especie de catálogo frío, abstracto, vacío, si se quiere, de contenidos vivenciales, existenciales, donde, ¿no?, a partir de la pura razón se retratara el universo, ¿no? Eso empieza con Sócrates y pues tendrá una continuidad absoluta en la tradición filosófica que se empalma con el cristianismo, ¿no? El cristianismo pues va a absorber justamente varias de estas cosas, aunque Nietzsche será incluso todavía más duro con el cristianismo porque piensa que eso es, ¿no? Vamos a decirlo así, Nietzsche utiliza esta dura frase de que el cristianismo es platonismo para el vulgo, ¿no? Para la chusma. Es decir, incluso Platón pues está mal, ¿no? Pero el cristianismo es algo para la chusma. ¿Por qué? Bueno, porque Platón, pues dentro de todo, ¿no? Nietzsche sí le reconocía un genio, no cualquiera escribe La República, no cualquiera escribe el Fedón, el Gorgias, etc. Entonces Platón llega a estas nociones equivocadas a juicio de Nietzsche, ¿por qué? Porque proyecta un mundo ficticio, falso, ultraterreno, de ideales arquetípicos, que quién sabe dónde esté eso, ¿no? A su juicio, a su entender, pero él llega a eso a partir de sus esfuerzos, a partir de sus análisis, mientras que los cristianos, a juicio de Nietzsche, pues dogmáticamente tendrían que abrazar estas nociones, ¿no? Hay una imposición, hay amenazas, ¿no?, de premios y de castigos, ¿no? O sea, las religiones serían como ciertos sistemas de premios y de castigos, a juicio de Nietzsche, ¿no? Sobre todo las grandes tradiciones monoteístas serían eso, la religión de los griegos no, ¿no? Eso quizás habría que distinguirlo, tendría yo que hacer ese matiz, es decir, para Nietzsche, la religión de los griegos era una religión de la abundancia, ¿no? Una religión donde todas las cosas tenían un lugar, ¿no? Se reconocía el papel de la ira, de la cólera, del enojo, del odio, ¿no? Todo era, pues todo podía tener incluso una deidad, ¿no? O sea, una deidad, la discordia, ¿no? O sea, podía tener una deidad específica, ¿no? Mientras que en el cristianismo, pues tenemos, o en el judío-cristianismo, tal como lo interpreta o lo lee Nietzsche, pues una especie de Dios
autoritario, ¿no? Que quiere exclusiva atención para sí mismo, que nos busca desprender de nuestra naturaleza corpórea, sensible, sensual, ¿no? El cristianismo es una inversión, ¿no? Una tergiversación de lo que es la naturaleza humana a juicio de este autor. Yo, obviamente, no suscribo esta lectura, ¿no? No suscribo esta posición, pero estamos explicándolo. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que pasa? ¿No? Pues de acuerdo con Nietzsche, lo que ocurre, lo que pasa es que el cristianismo es una especie de religión de esclavos, ¿no? Todo esto ya se va perfilando incluso repito, en este primer escrito del nacimiento de la tragedia, pero va a alcanzar dimensiones más profundas en su obra más tardía, ¿no? Nietzsche dirá aquí, y quizás con más detalle, incluso, por ejemplo, en la genealogía de la moral, en el primer libro de la genealogía de la moral, donde nos dice que qué pasaba, ¿no? En el mundo griego, las cosas buenas las podíamos quizás identificar preponderantemente con el mundo homérico, ¿no? Donde qué eran, por ejemplo, el kalos o lo agazos de algo o de alguien, ¿no? Pues su fuerza, su valentía, su arrojo, su capacidad de que sus designios se cumplieran, ¿no? La valentía, el coraje, ¿no? Pensemos en Aquiles, hacer que sus cosas valgan, sean respetadas, y que era lo malo, ¿no? Lo cacos, ¿no? La palabra para malo, en el mundo griego, ¿no? La isgine, ¿no? La vergüenza, o qué es lo vergonzoso. Bueno, pues lo débil, lo agachado, lo servil, ¿no? Todo eso era lo contrapuesto a lo agazos o lo kalos, ¿no? Lo noble. Pero ¿qué pasa con el cristianismo, de acuerdo con Nietzsche? Bueno, todo esto cambia de papel, ¿no? Las cosas que valían por malas antes son puestas ahora por buenas, ¿no? El servilismo, la humildad, la obediencia, la castidad, repito, cercenar los instintos en algún sentido u otro, pues todo eso pasa a ser lo bueno, mientras que lo malo, pues es tener una individualidad fuerte, un carácter fuerte, arrojo, cuestionar, criticar, ser poco dogmático, ir cambiando de concepción, todo eso es criticable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa de acuerdo con Nietzsche? Bueno, se da una rebelión de esclavos, ¿no? Y la rebelión de esclavos, por factores un tanto coyunturales o incluso un tanto anecdóticos, pues triunfa, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues tenemos una estela de pensamiento, ¿no? Desde los griegos, que va indicándonos o va prescribiéndonos con con un carácter muy categórico, pujante, dictatorial a su juicio, de qué tipos de vida son buenos y qué tipos de vida son malos. Repito, así ve Nietzsche la tradición filosófica hermanada o entrelazada con el judio-cristianismo o el cristianismo quizás en lo específico. Bien, Nietzsche en esa obra, ¿no? Donde diagnostica que la tragedia muere, es envenenada, se instaura paralelamente a todo esto, un tiempo después, mejor dicho, una religión única, exclusiva, ¿no? La religión cristiana en algún momento se convierte en la religión oficial en el Imperio Romano, y eso tiene como consecuencias pues algo devastador en todo plano de la vida, repito, que es que lo apetitivo, instintivo, sensual, todo aquello que
para los griegos era reconocido como bueno, no era satanizado, no era puesto como algo que habría que llevar a la hoguera o que habría que censurar, ¿no? O sea, Nietzsche habla, por ejemplo, de la inocencia de la naturaleza de los griegos, ¿no? O sea, ellos no tenían una noción de pecado como en el contexto cristiano, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta palabra hamartía, que es la palabra que en el contexto de las tragedias se suele indicar como un error trágico, ¿no? De cómo alguien noble cae a partir de un error, el error trágico, la hamartía. Bueno, la hamartía se convierte en el pecado, ¿no? Hamarthein, pecar en el contexto cristiano, y todos tenemos una culpa, una mancha, y nuestra naturaleza es, vamos a decirlo así, censurada o es objeto o fuente del mal, ¿no? Entonces, esa concepción respecto a uno mismo, esa concepción respecto a la propia corporalidad, respecto a la propia sensualidad, es algo que Nietzsche va a criticar, ¿no? Va a decir, no, el cristianismo hay que trascenderlo, ¿no? Hay que buscar algo allende a esto. Bueno, si el diagnóstico de Nietzsche es correcto o no, eso es algo que, pues ahora sí que, siendo coherentes con el pensamiento nietzscheano, cada uno de nosotros tendrá que juzgar, ¿no? Nosotros tendremos que examinar estas cuestiones, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que encargarse de ellos, pero sea o no que uno esté de acuerdo con eso, el punto es que Nietzsche pone un gran desafío a la imagen antropológica más extendida, ¿no? Nos pone, vamos, ¿en qué sentido pone esto en tela de juicio, no? Que pone en tela de juicio que todo esto puede ser una farsa, que todo esto puede ser más que un engaño de algunos cuantos débiles que quisieron entronizar culturalmente pues todas sus debilidades y hacerlas pasar por virtudes, ¿no? Esta humildad, esta obediencia, este servilismo, este negar lo instintivo, pasional, erótico, dionisiaco, bueno, si uno es congruente con lo que piensa Nietzsche, entonces habría que pensar que, repito, la religión o la tradición judio-cristiana nos habría dado, nos habría legado una imagen equivocada o desacertada de lo que es el ser humano, ¿no? O sea, cada uno tendrá que pensar esto, ¿no? O sea, yo creo que un cristiano tendría elementos con los cuales podría poner en tela de juicio lo que Nietzsche estableció o prescribió, ¿no? En primer lugar, ¿por qué unos esclavos habrían de haber hecho frente a los señores, ¿no? La moral de señores, ¿por qué los esclavos lograron que lo suyo triunfara, ¿no? Para empezar, ¿no? To start with. Pero, en cualquier caso, no se trata aquí yo de opinar o hacer una valoración personal, si ahorita al menos estamos más bien delineando o explicando al autor, ¿no? Y lo que es un hecho es que si uno quiere pensar críticamente, por ejemplo, acerca de la fe, pues uno tiene que hacerse cargo de objeciones de esta índole, ¿no? Que, llevando esto a nuestra materia, pues tienen claramente una incidencia respecto a una concepción del ser humano, es decir, respecto a una concepción antropológica. Bien, lo que yo les pasé o pedí que leyeran es justamente el prólogo de Así habló Zaratustra, ¿no? Una obra más bien posterior de Nietzsche, mucho posterior, si no me falla la memoria, de 1883, del 83 al 84, la redacta, y Nietzsche en esa obra de madurez, ¿no? Se sirve de esta figura de Zoroastro, ¿no? Una figura de la cual prácticamente no se sabe nada, ¿no? Porque hay quienes datan
su vida hace, pues, vamos a decirlo así, 2200 años, hay quienes que piensan que hace 3000, ¿no? Es muy dudoso exactamente, o menor o más tiempo, ¿no? O sea, no se tiene ningún registro específico acerca de ello, pero lo que es un hecho es que Zoroastro, el histórico Zoroastro, es decir, este hombre que vivió pues en la región de lo que actualmente sería Irán, bueno, pues instauró una religión, la primera religión monoteísta de la que se tiene noticia, ¿no? Tiene sus particularidades, ¿no? Que para el caso de Nietzsche en realidad no tiene mucha relevancia o mucho sentido ahondar en ellas, ¿no? No es que él busque rescatar la figura del Zoroastro histórico, ni mucho menos. Más bien él quiere crear una especie de Zoroastro propio, a quien él bautiza Zaratustra, para, de la mano de esta figura ficticia, aunque con cierta referencia histórica, poder aniquilar lo que el Zoroastro histórico hizo, es decir, poder desterrar completamente esta imagen de un Dios único, existente, que habría de darnos prescripciones y que buscaría de nosotros observancia, adoración, cierto tipo de modo de vida, etcétera. Y más bien lo que encontramos es, ¿no?, en Nietzsche un intento de repensar las posibilidades de lo que sería el ser humano. Esto, repito, muchas veces se ilustra elocuentemente con la frase de Dios ha muerto, una frase que se encuentra, como les decía antes en este mismo video, tanto en la Gaia Ciencia como en Así habló Zaratustra. En la Gaia Ciencia, sin embargo, es interesante, o más bien, en las dos obras, es interesante notar que Nietzsche mismo no pone en su propia boca esta sentencia, ¿no? En la Gaia Ciencia lo que encontramos es alguien a quien se le llama el loco, ¿no?, que llega a anunciar la muerte de Dios, ¿no? Pero ese pasaje se suele leer muy mal, ¿no? Se suele no leer con el fino detalle. Se los voy a hacer llegar para que ustedes puedan leerlo en específico, ¿no? Les voy a hacer llegar ese pasaje puntualmente para que lo puedan leer, ¿no? Pero ahí es importante como el detalle literario, es decir, no es Nietzsche, es una figura que a su vez llega con gente y siempre se dice, bueno, pues llegó Nietzsche a criticar a los cristianos. No, en realidad a quienes critica son gente que ellos mismos ya son descreídos, ¿no? Es decir, gente que si uno ve con cuidado el texto, ellos mismos ya podrían valer en cierto sentido como ateos, ¿no? Como gente que ya no está comprometida con Dios, con la existencia de esto, o que si solo lo admites muy hipotéticamente o muy culturalmente. Entonces que llega alguien como aterrorizado a anunciarles, ¿no?, con una especie de lámpara a mediodía, ¿no? Por eso también más se exacerba o más se resalta la supuesta locura de este hombre, que llega a anunciarles que Dios ha muerto, y esto se ríe, ¿no? Y le dice, pues, ¿dónde se te perdió? ¿Dónde se te murió? A ver, vamos a buscarla, a ver si está bajo de la alfombra, no está en ningún lado, ¿no? Pues, suerte con esto, ¿no? Y como que el loco, ¿no?, esta figura que Nietzsche crea ahí, les dicen, no se dan cuenta, ¿no? Que de lo que ha pasado, es decir, ustedes se sienten cómodos con la muerte de Dios, cuando la muerte de Dios es algo terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay horizontes claros, ¿no? No hay, dice este loco, una arriba, una abajo, una izquierda y una derecha, ¿no? Ya no hay un horizonte de sentido. Utiliza una expresión algo así como que ¿quién nos dio la esponja para borrar la línea entre el horizonte y el mar, ¿no? Todo está de alguna manera de cabeza, ¿no? O sea, todas las categorías
tradicionales hay que revisarlas, hay que replantearlas, cómo usamos nuestro lenguaje, cómo pensamos el mundo, cómo pensamos la interacción humana, si es que no hay nada más, por ejemplo, que esta vida, ¿no? Si somos esto y no hay nada más, ¿qué se sigue de ello, no? ¿Qué implicaciones antropológicas, ¿no? Para llevar esto a, ¿no?, el tópico o la disciplina de nuestra ocupación, qué disciplinas tiene esto para una concepción adecuada del ser humano, ¿no? Su propia autocomprensión, ¿no? Porque no es una concepción abstracta, sino cómo esto incide en mí. En fin, eso es de alguna manera lo que ahí, repito, Nietzsche pone en boca de este así llamado loco, ¿no? Y en Así habló Zaratustra, el relato, ¿no? Ustedes tendrán que leer esto, pero yo me refiero aquí, como si ya lo hubieran leído, ahí tenemos una figura de Zaratustra, ¿no?, que se va a una montaña, se exilia un tiempo a pensar, a reflexionar, a meditar, y después quiere llegar con los seres humanos y decirles, ¿no?, a los individuos, quiere compartirle a sus congéneres, pues a qué insights, a qué conclusiones llegó después de un prolongado autoexilio, ¿no?, de una pues sí, época de estudio, de meditación, de reflexión, etc. En su camino hacia un pueblo, Nietzsche pone a Zaratustra un encuentro, establece un encuentro entre su figura del Zaratustra y un viejo del bosque, ¿no?, un ermitaño del bosque, y eso es lo que a continuación voy a leerles, ¿no? Esto es en la parte 2 del prólogo, ¿no? Ahí leemos lo siguiente. Zaratustra bajó solo de las montañas sin encontrar a nadie, pero cuando llegó a los bosques, surgió de pronto ante él un anciano que había abandonado su santa choza para buscar raíces en el bosque. Y el anciano habló así a Zaratustra. No me es desconocido este caminante. Hace algunos años pasó por aquí. Zaratustra se llamaba, pero se ha transformado. Entonces llevabas tú ceniza a la montaña. ¿Quieres hoy llevar tu fuego a los valles? ¿No temes los castigos que se imponen al incendiario? Sí, reconozco a Zaratustra. Puro es su ojo y en su boca no se oculta náusea alguna. ¿No viene hacia acá como un bailarín? Zaratustra está transformado. Zaratustra se ha convertido en un niño. Zaratustra es un despierto. ¿Qué quieres hacer ahora entre los que duermen? En la soledad vivías como en el mar y el mar te llevaba. ¡Ay! ¿Quieres bajar a la tierra? ¡Ay! ¿Quieres volver a arrastrar tú mismo tu cuerpo? Zaratustra respondió, yo amo a los hombres, ¿no? Aquí un momento de filantropía en lo que Nietzsche retrata de su personaje. No, yo amo a los hombres, dice Zaratustra. ¿Por qué, dijo el santo, me marché yo al bosque y a las soledades? ¿No fue acaso porque amaba demasiado a los hombres? Y sigue diciendo el sabio anciano. Ahora amo a Dios, a los hombres no los amo. El hombre es para mí una cosa demasiado imperfecta. El amor al hombre me mataría. Zaratustra respondió, ¿qué dije, amor? Lo que yo llevo a los hombres es un regalo. No les des nada, dijo el santo. Es mejor que les quites alguna cosa y que la lleves a cuestas junto con ellos. Eso será lo que más bien les hará, con tal de que te haga bien a ti. Y si quieres darles algo, no les des más que una limosna, y deja que además la mendiguen. No, respondió Zaratustra, yo no doy limosnas, no soy bastante pobre para eso. El santo se rió y dijo, entonces cuida de que acepten tus tesoros. Ellos desconfían de los eremitas, y no creen que vayamos para hacer regalos. Nuestros pasos les suenan demasiado solitarios por sus callejas. Y cuando por las noches, estando en sus camas, oyen caminar a un hombre mucho antes de que el sol salga, se preguntan, ¿a dónde irá el ladrón? No vayas a los hombres y quédate en el bosque. Es mejor que vayas incluso a los animales.
porque no quieres ser tú como yo, un oso entre los osos, un pájaro entre los pájaros. ¿Y qué hace el santo en el bosque?, preguntó Zaratustra. El santo respondió: hago canciones y las canto, y al hacerlas río, lloro y gruño. Así alabo a Dios. Cantando, llorando, riendo y gruñendo, alabo al Dios que es mi Dios. Mas ¿qué regalo es el que tú nos traes? Cuando Zaratustra hubo oído estas palabras, saludó al santo y dijo: ¿qué podría yo daros a vosotros? Pero dejarme irme a prisa para que no os quite nada. Y así se separaron el anciano y el hombre, riendo como ríen dos muchachos. Mas cuando Zaratustra estuvo solo, habló así a su corazón: ¿será posible? Este viejo santo en su bosque no ha oído todavía nada de que Dios ha muerto. Bien, donde aparece esa frase. Lo vuelvo a leer. Este viejo santo en su bosque no ha oído todavía nada de que Dios ha muerto. Es muy interesante la escena, ¿no? Es muy, muy dramática, muy elocuente. Para empezar, bueno, antes de hacer el análisis puntual, una cosa es clara: Nietzsche está haciendo como una parodia de los evangelios, ¿no? O sea, la figura de Zaratustra habla como un profeta o habla como una especie de nuevo Mesías, pero un Mesías que viene a darnos noticias terribles, ¿no? O sea, no, pobre, no se ha enterado que vive en el bosque que Dios ha muerto, ¿no? Que es una categoría que ya no le dice algo a los seres humanos, que ya no debe ser el horizonte a partir del cual se afanen, ¿no? Y aquí también me permito hacer otra acotación de fondo y otra cuestión que seguramente genera polémica en más de uno, o en más de varios, personas de distintas concepciones o nociones o visiones del mundo, ¿no? Normalmente, sobre todo en los círculos religiosos, bueno, no solo conservadores, pues, ¿no?, sino de cualquier visión religiosa, pues Nietzsche es obviamente alguien del que hay que encargarse seriamente, pero una acusación en contra de Nietzsche es que con él empieza el nihilismo, ¿no?, que es el padre del nihilismo. Bueno, creo que eso en más de un sentido es desacertado. ¿Por qué? Bueno, Nietzsche, en primer lugar, obviamente no es el primer ateo, no es el primero ni será el último, ¿no? Incluso en el contexto del siglo XVIII encontramos a Voltaire, encontramos a Lametrie, encontramos al barón de Holbach, encontramos a David Hume, es decir, encontramos a mucha gente que claramente no creía en Dios. Encontramos al Marqués de Sade, ¿no? Qué cosa más horrible, pero ahí está, ¿no? Y en el propio XIX, pues nosotros hicimos mención, ¿no?, Feuerbach y Marx, ¿no?, por decir solo algunos casos. Sin embargo, el diagnóstico que hace Nietzsche es, bueno, quizás ha habido, o mejor dicho, no vamos a ponerlo así, ha habido ateos antes de esto, ¿no? Antes de mí, pero ninguno ha mostrado, ha tratado de señalar tan enfáticamente que las personas que tienen ese arraigo tradicional están embebidas por ideales falsos, ¿no?, por ideales vacíos, ideales huecos, ¿no? Si todo eso es una farsa, si todo es una ficción, entonces sus ideales están vacíos. Ellos son los verdaderos nihilistas, ¿no? ¿Qué quiero decir con este comentario? Nietzsche interpretaba su quehacer filosófico como un combate contra el nihilismo. Es decir, en ningún momento Nietzsche dice: yo les vengo a enseñar el nihilismo, yo les vengo a proponer una filosofía nihilista. Por el contrario, ¿no? Y esto se ve sobre todo en una obra, bueno, es muy polémica por su edición, por la mano que le metió su hermana y su albacea, un señor Peter Gast, ¿no?, el albacea de Friedrich Nietzsche, una obra que conformaron y se terminó llamando La voluntad de poder. Es una historia larguísima que hay que hacer con esa obra, ¿no?, dentro de los estudios nietzscheanos. En cualquier caso, el primer libro está dedicado única y exclusivamente
hablar del nihilismo y de cómo Nietzsche como que quiere romper con ello. Entonces, claro, desde un punto de vista religioso, pues Nietzsche es como un abogado del nihilismo, ¿no? Pero Nietzsche, o sea, ¿cómo entiende él su propio pensamiento? ¿Cómo entiende él su propia filosofía? Es como un antídoto frente a los ideales nihilistas que desde Platón se vendrían inoculando en Occidente, ¿no? Bueno, Platón y después la convergencia, repito, Atenas, Jerusalén. Eso entonces, bueno, pues Zaratustra va a decir, ¿no? Este hombre no se ha enterado de que esto ya no vale, ¿no? O sea, sigue adorando a Dios como si no hubiera pasado nada, pero el hecho es que en el mundo la presencia de los valores religiosos, los valores tradicionales, los valores de antaño ya no sirven, estamos en desuso, ¿no? Por ello, en otras obras, aunque también aquí un poco, pero en algunas otras obras Nietzsche va a hablar mucho de una transvaloración de todos los valores, ¿no? Es decir, el propio cristianismo fue una transvaloración de los valores respecto a los ideales arcaicos del mundo griego, y lo que habría que hacer ahora es reinventar, repensar qué puede y debe ser el ser humano. Es momento de crear nuevos valores, y los valores son proyecciones de los seres humanos al final de cuentas, ¿no? Eso es lo que encontramos en la filosofía de Nietzsche, es decir, que los seres humanos han creado cuestiones de valor en cada época, en cada cultura, para darle su sentido, un sentido a su quehacer. Pero lo que no se dan cuenta los seres humanos es que esos valores están fechados, ¿no? O sea, son de esta época, de esta sociedad, a partir de estas condiciones, a partir de estas circunstancias. Es decir, no hay algo así como el mundo platónico, donde estén inscritas sobre unas tablas qué es la justicia, qué es la honestidad, no, qué debe valer por bueno y qué debe valer por malo, ¿no? Digámoslo en un plano un tanto más general. Hacernos reparar sobre esto, ¿no? De que los valores son proyecciones de una voluntad, y esa voluntad puede ser o más débil, más robusta, o más débil, más acomodaticia, más, pues sí, más cobarde en algún sentido. Bueno, eso es lo que él quiere poner en un primer plano. Es una denuncia, ¿no? Eso es de filosofar con el martillo que debe tumbar los ideales del pasado, ¿no? Que debe tumbar nuestra imagen que tenemos heredada desde hace muchos siglos acerca de lo que debe ser el ser humano. Bien, quisiera ahora leer la tercera sección del prólogo, ¿no? Que también es muy elocuente y muy interesante desde el punto de vista de una antropología filosófica, ¿no? O sea, cómo Nietzsche va a venir a predicar algo distinto, ¿no? Voy a leer pasajes más o menos extensos y después los voy a ir comentando, ¿no? Al final de estos son 2 páginas y media prácticamente. Cuando Zaratustra llegó a la primera ciudad, situada al borde de los bosques, encontró reunida en el mercado una gran muchedumbre, pues estaba prometida la exhibición de un volatinero. Y Zaratustra habló así al pueblo: yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. En alemán dice, der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss, ¿no? El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos. Esto que les decía de la proyección y de la creación de valores, ¿no? Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos.
y queréis ser vosotros el reflujo de ese gran flujo y retroceder al animal más bien que superar al hombre. ¿Qué es el mono para el hombre? Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Y justo eso es lo que el hombre debe ser para el superhombre. Una irrisión o una vergüenza dolorosa. Habéis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el hombre. Y muchas otras cosas en vosotros continúan siendo gusano. En otro tiempo fuisteis monos. Y también ahora es el hombre más mono que cualquier mono. Aquí me permito hacer un comentario, ¿no? Hay que decir que ya para esta época, ¿no?, en que Nietzsche está escribiendo esto, pues ya hay 23 años más o menos desde la publicación de El origen de las especies de Darwin, ¿no?, y del origen del hombre, también del propio Darwin, The Descent of Man, ¿no?, el descenso del hombre, por decirlo así, ¿no? Entonces Nietzsche ya estaba claramente familiarizado con una visión evolucionista de lo que sería el ser humano. Sin embargo, Nietzsche pues no piensa que esto es algo genérico o que nosotros podamos pensar el desarrollo de los seres humanos simplemente desde un punto de vista estrictamente biológico, ¿no? Y eso creo que es muy importante de tomarlo en cuenta por diversos frentes. Por un lado, pues Nietzsche fue alguien, ¿no?, que es un poco más allá de Nietzsche mismo, ¿no?, pero en su recepción pues fue muy recibido por el Tercer Reich, ¿no?, por el gobierno del nacionalsocialismo, como un filósofo que de alguna manera estaría dando elementos para pensar la superioridad de la raza aria, la superioridad de lo alemán, frente a lo judío, frente a, en fin, ¿no?, otras etnias, otras razas, otros pueblos. Y eso es una gran desfiguración, ¿no? O sea, eso no lo puedo entrar, no puedo abordar esto con todo detalle, pero a pocos filósofos se le ha hecho tan poca justicia como Nietzsche, al menos en ese plano, ¿no? Porque si bien Nietzsche habla de una superación del hombre, esto es a partir de esfuerzos individuales, a partir del empeño de la propia voluntad, el empeño de querer trascenderse, ¿no? Y eso no viene de otro lado, sino de la voluntad, ¿no? Por eso una categoría central, fundamental, es la categoría de voluntad de poder, es decir, eso que va a permitir el tránsito del hombre al superhombre tiene que venir del propio hombre, ¿no?, del hombre mismo, a partir de sus esfuerzos, de reconfigurarse, repensarse, ¿no? No está pensando Nietzsche en una clave biológica, ¿no?, de que de repente va a ser el hombre más grande o que va a tener, pues no sé, alas, ¿no?, u otras extremidades u otras facultades físicas. No está pensando en eso, ¿no? Claro, que lo que dice acerca de la comparación entre el mono, como el mono es un objeto de risa para el hombre y nosotros hemos de ser un objeto de risa para el superhombre, pues da a pensar algo, ¿no?, como un cambio como lo hay entre el mono y el hombre, pero eso no tendría que pensarse, no tendría que ser así, repito, de cara a esa transformación. Nietzsche habla de cómo deberíamos trascender nuestra humanidad, porque nuestra humanidad hasta el punto presente, hasta el punto donde él escribe esto, es una humanidad como desfigurada, ¿no?, como que ha perdido su rostro, ha perdido su rumbo. Por lo mismo, el hombre tiene que plantear la meta de poder trascenderse a sí mismo. Entonces, esto habría que atenderlo, repito, no desde una clave estrictamente evolucionista, ¿no?, o más bien no evolucionista. Nietzsche no está pensando en el paradigma darwiniano, lo conoce, lo tiene en cuenta, lo tiene presente, pero no es algo de un género, de una especie, ¿no? O sea, como que la especie entera va a transformarse y a convertirse en algo distinto, ¿no? Sino que van a ser esfuerzos
individuales, personales, no transferibles, ¿no? Por eso, dicho sea de paso, pues como hay una especie de hermandad extraña, rara, sui generis, entre Kierkegaard y Nietzsche. ¿Por qué digo hermandad extraña? Porque pues, no podrían estar más lejos en cierto espectro ideológico. Uno que aboga por un cristianismo radical y otro que aboga por derrumbar a los ídolos. Sin embargo, en lo que coinciden es en subrayar el papel del individuo, ¿no? De nuestras decisiones, de nuestras elecciones, de forjarnos una identidad, de forjarnos un futuro. En ese plano coinciden mucho estas dos visiones que por lo demás son divergentes. Y por otro lado, algo que también habría que pensarse es, este es un tema que lo pongo ahí, ¿no? Es un tema tan complejo en materia de bioética que, por supuesto, ahora no puedo darle un tratamiento puntual, ¿no? Pero nosotros tenemos hoy en día una discusión permanente tenemos una discusión permanente acerca del así llamado transhumanismo, ¿no? ¿Qué es el transhumanismo? Bueno, pues pensar que en un futuro nosotros podemos diseñar biológicamente qué tipo de rasgos, qué tipo de facciones deben de tener nuestros hijos, nuestra descendencia, hacia qué cosas las queremos hacer inmunes, hacia qué cosas, qué tipo de habilidades queremos que tengan, ¿no? Programarlos ya como si fuesen, vamos a decirlo así, excelentes matemáticos, o programarlos para talentos en música. Bueno, si nosotros podemos programar así la humanidad, seguiremos reconociéndonos a nosotros en los mismos términos que hasta ahora. Nietzsche estaría de acuerdo con esto, ¿no? Bueno, antes de quizás plantear o llegar a eso, ¿no? Seguiríamos siendo libres, seguiríamos comprendiéndonos a nosotros desde la misma manera, o de la misma manera. Nuestros hijos tendrían algo que reprocharnos a nosotros en un futuro si nosotros hacemos esa clase de programación respecto a ellos. Bueno, pues esos son debates que se están teniendo hoy en día, ¿no? Hay gente que aboga por, incidir en la genética humana, ¿no? Incluso afinar ciertas capacidades cognitivas, morales, ¿no? Casi programar a que la gente sea buena, programarlos en relación con cierta fisionomía, ¿no? Ciertos rasgos estéticos más favorables que otros, bajo qué criterio, esa sería entre otras cosas la pregunta. Pero bueno, es interesante que algunos transhumanistas vean en Nietzsche como un precursor de lo que de lo que ellos están abogando hoy en día en este debate acerca de la genética humana, ¿no? Es decir, Nietzsche nos dice, claro, hay que trascender al ser humano, y ya nos volvimos monos lo suficientemente listos como para poder programarnos de cara a una existencia con un plano mucho más enaltecido que hasta ahora, ¿no? Mucho más elevado, un plano de un despliegue de capacidades, de talentos, de aptitudes mucho más robusto, enaltecido, fuerte, ¿no? Bueno, yo pienso que Nietzsche no estaría de acuerdo con esto, ¿no? O al menos no es el tipo de transformación del ser humano por la cual él está abogando, ¿no? Él está hablando de una transformación de la humanidad, pero a partir de sus propios esfuerzos, a partir del propio uso de la voluntad, a partir de uno mismo querer trascenderse, no que te trascienda a ti un otro, que te programe a otro para trascender el pasado, sino tú mismo empuñar tu existencia hacia ese fin. Bueno, me parece que, repito, ese es uno de los debates acerca del ser humano y que también debería la antropología filosófica tener algo de incidencia y perspectiva en ello, ¿no? En diálogo concreto con la bioética, ¿no? En diálogo concreto con lo que distintos desarrollos
pues, científicos, lo que opinan los médicos, etcétera, puede establecerse, ¿no? Entonces continúo leyendo. Y el más sabio de vosotros es tan solo un ser escindido, híbrido de planta y fantasma. Pero os mando yo que os convirtáis en fantasmas o en plantas. Mirad, yo os enseño el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad. Sea el superhombre el sentido de la tierra, ¿no? Der Sinn der Erde en alemán. Esa es otra cuestión que a veces es un poco tensa en la filosofía nietzscheana, ¿no? La apunto muy rápidamente. Como les decía, Nietzsche habla de una transvaloración de los valores y de cómo proyectamos nosotros ciertos ideales. Pero por otra parte, a veces como que hay otro discurso ahí de fondo, ¿no? Como hay un sentido de la tierra, ¿no? Y ese sentido de la tierra es el superhombre. ¿Qué sea el superhombre en específico? Bueno, Zaratustra mismo, a lo largo de esta obra, que no podremos ver a detalle, yo alguna vez tuve, bueno, el semestre pasado, de hecho, ¿no? Tuve un seminario sobre así habló Zaratustra y ahí vimos con detalle que, en definitiva, Zaratustra no se concibe a sí mismo como el superhombre, sino que solo viene a anunciarlo. ¿Cómo sea esto en específico? ¿Cómo sea esta figura? ¿Qué tipo de ideales va a tener? De alguna forma, esa es otra tensión de la obra, ¿no? Nunca hay una concreción de esto, ¿no? Nunca hay una especie de establecimiento enfático de esto va a ser el superhombre y estos son los fines que él va a tener, ¿no? De entrada eso se podría tomar como algo un poco, eso se podría tomar como algo un poco contradictorio, ¿no? Si el superhombre va a ser esta encarnación tan plena de la libertad, pues prescribir qué pueda o no pueda hacer de antemano es un poco ridículo. Bien, el superhombre es el sentido de la tierra, diga vuestra voluntad, sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra, ¿no? Y ahí parecía ser que eso tiene un valor objetivo al menos. Y no creéis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. Son envenenadores, lo sepan o no, ¿no? Ahí claramente Platón y los cristianos, entre otros, ¿no? Son despreciadores de la vida, son moribundos y están ellos también envenenados. La tierra está cansada de ellos. Ojalá desaparezcan. En otro tiempo, el delito contra Dios era el máximo delito, pero Dios ha muerto, ¿no? Aquí se repite la sentencia. Y con él han muerto también esos delincuentes. Ahora lo más horrible es delinquir contra la tierra y apreciar las entrañas de lo inescrutable más que el sentido de la tierra, ¿no? O sea, poner las esperanzas en fantasías ultramundanas, ultraterrenas, en arquetipos que no tienen nada que ver con lo que somos, dice Nietzsche en boca de Zaratustra, ese es el máximo pecado, ¿no? Si el hombre ha de trascenderse, ha de llegar a alcanzar un ideal más noble, ese tiene que ser algo que le dé una coordenada fundamental. Y esa es, digámoslo así, la tónica de lo que se sigue diciendo. En otro tiempo, el alma miraba al cuerpo con desprecio, y ese desprecio era entonces lo más alto, ¿no? Todas las virtudes que llevan, pues, a la castidad, a la moderación, a la templanza, etc. Eso era lo más alto. El alma quería el cuerpo flaco, feo y famélico. Así pensaba escabullirse del cuerpo y de la tierra. O también esa alma era flaca, fea y famélica, y la crueldad era la voluptuosidad de esa alma. Mas vosotros también, hermanos míos, decidme, ¿qué anuncia vuestro cuerpo de vuestra alma? ¿No es vuestra alma acaso pobreza y suciedad y un lamentable bienestar? ¿No? Es decir, Nietzsche lo pone en los siguientes términos, ¿no? Es decir, tus ideales reflejan con qué tipo de humanidad estás comprometida, ¿no? Y a juicio de él, estos ideales de la tradición abogan por una humanidad fea, enflaquecida, desfigurada, ¿no? Y es porque en realidad ellos quieren ser así, ¿no? Ellos no podrían vivir de otra manera respecto a estándares más elevados. En verdad, una sucia corriente es el hombre. Es necesario ser un mar para poder recibir
una sucia corriente sin volverse impuro. Mirad, yo os enseño el superhombre. Él es ese mar, en él puede sumergirse vuestro gran desprecio. ¿Cuál es la máxima vivencia que vosotros podéis tener? La hora del gran desprecio, la hora en que incluso vuestra felicidad se convierte en náusea y eso mismo ocurra con vuestra razón y con vuestra virtud. La hora en que digáis, ¿qué importa mi felicidad? Es pobreza y suciedad y un lamentable bienestar. Sin embargo, mi felicidad debería justificar incluso la existencia. La hora en que digáis, ¿qué importa mi razón? ¿Ansía ella el saber lo mismo que el león su alimento? ¿Es pobreza y suciedad y un lamentable bienestar? La hora en que digáis, ¿qué importa mi virtud? Todavía no me he puesto furioso, qué cansado estoy de mi bien y de mi mal. Todo esto es pobreza y suciedad y un lamentable bienestar. La hora en que digáis, ¿qué importa mi justicia? No veo que yo sea un carbón ardiente, mas el justo es un carbón ardiente. Bueno, sigue Zaratustra pronunciando estas palabras, ¿no? Y en algún momento, ¿no? Y esto es, creo, un gran efecto literario que Nietzsche genera, ¿no? Como ustedes recordarán al principio de este pasaje, les decía que Nietzsche llega a un pueblo donde iba a haber un espectáculo de un volatinero, ¿no? Que era una especie como de trapecista o algo así. Y lo que pasa al final de este pasaje es que el pueblo ante el cual llega Nietzsche piensa que Nietzsche es parte del circo, ¿no? O sea, que esto es más que, no es otra cosa más que un espectáculo burdo, y dicen, bueno, ya lo queremos quitar a este hombre, ¿no? Que llegue el volatinero, el trapecista. Cuando Zaratustra hubo hablado así, uno del pueblo gritó, ya hemos oído hablar bastante del volatinero, ahora veámoslo también, ¿no? O sea, como si Nietzsche al llegar a hablar del superhombre solo estuviera hablando del trapecista, ¿no? Y dice, y todo el pueblo se rió de Zaratustra. Más el volatinero que creyó que aquello iba dicho por él se puso a trabajar, ¿no? Y bueno, un poquito más adelante en la sección 4, nada más leo dos líneas que siguen en esa tónica de concebir a la humanidad misma como un tránsito, ¿no? Dice, mas Zaratustra contempló al pueblo y se maravilló. Luego habló así, el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar, un peligroso mirar atrás, un peligroso estremecerse y pararse. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso, ¿no? Es decir, lo que habría que amar en nosotros es también nuestra capacidad de poder generar o poner las pautas o poner las bases para que haya en algún momento dado seres humanos con capacidades pues no intelectuales, ¿no? Sino de comprender o asir su vida de un modo fundamentalmente distinto a cómo a nosotros nos han enseñado que esto es posible, ¿no? Esa calidad de nosotros como un tránsito, como un puente, es lo que a Nietzsche le quiere le interesa resaltar, ¿no? Busca enfatizar, eso lo hace tomando, repito, en buena medida el paradigma darwiniano, ¿no? Teniéndolo más o menos en la mente, pero también trascendiéndolo, ¿no? Y buscando ir más allá de lo exclusivamente biológico, ¿no? Ese es un poco, a grandes rasgos, esta antropología que empieza a perfilarse en Nietzsche, ¿no? Del Übermensch, ¿no? Que estas palabras, ¿no? Esto se los puedo explicar un poco, quizás de manera escrita, ¿no? Uber en alemán significa, o sea, como la marca Uber, ¿no? De los coches, pero con diéresis. Uber significa algo que está arriba, que está por encima, ¿no? O sea, no hay que pensar en el superhombre como Superman, ¿no? Valga la expresión, sino algo que estaría por encima y algo que lleva hacia algo más allá, ¿no? Un proyectarse, una meta, algo que se ha concebido como un destino, ¿no? No por nada Nietzsche también rescataba
mucho una frase de Píndaro en la antigüedad que era llega a ser lo que eres, ¿no? Que después en el mundo latino eso lo retomaron bastante y acuñaron el término amor fati, ¿no? Amor fati significa ama tu destino, ¿no? O sea, llega a ser quien eres, ¿no? Eres una fatalidad, eres una flecha, ama aquello que eres, aquello que estás convocado a ser, ¿no? No te traiciones, no desvirtúes tu propio ideal, tu propio proyecto, ¿no? Bien, incluso si uno no está nada de acuerdo o poco de acuerdo con lo que dice Nietzsche, lo que es un hecho es que es un filósofo que ha sentado un precedente importantísimo para comprender al ser humano, que varias de sus categorías, ¿no? Culturalmente están muy extendidas y que esto ha tenido una enorme repercusión y que igualmente la tradición filosófica posterior no podría entenderse sin esa referencia, ya sea para abrevar de ella o para criticarla, pero difícilmente se puede ser indiferente respecto de Friedrich Nietzsche, ¿no? Un pensador que al igual que otros, o al igual que Kierkegaard, a quien también vimos, busca utilizar medios poéticos, literarios, en este caso, pues una narrativa, ¿no? El libro de Así habló Zaratustra es un libro extraño desde la filosofía, porque la filosofía la concebimos argumentalmente, ¿no? Con premisas, una tesis que se busca demostrar, etcétera. Aquí tenemos una narración, ¿no? Pero una narración que busca interpelarnos, ¿no? Que nos busca situar en un estado afectivo, ¿no? Que busca despertarnos de cierto letargo que, en este caso, con referencia a Nietzsche, pues la tradición filosófica y religiosa nos habría puesto en el mismo. Bien, bueno, la siguiente sesión estaré abordando dos discursos o quizás tres, ¿no? Pero sobre todo dos discursos específicos de Así habló Zaratustra, ¿no? Aquel que habla acerca de las transformaciones, ¿no? Que eso también se los dejé leer, y otro que habla acerca de la gran razón del cuerpo, ¿no? Estas páginas yo se las habré de indicar vía Moodle específicamente qué es lo que también tienen que ir leyendo, ¿no? Son dos discursitos, ¿no? Muy breves, muy ¿no? Sintéticos, pero que dan para muchísimo. Vamos a ver eso con detenimiento en la próxima sesión. Bien, aquí me despido. Para cualquier cosa estoy a sus órdenes, estamos en comunicación.